Este tema realmente es fascinante, ¿verdad? De entender por qué hay aumento de la presión dentro del cráneo y cuáles son las opciones que podemos ofrecer para nuestros pacientes. Entonces, el tema a continuación sería el cerebro tenso, ¿qué podemos hacer? Cuando hablamos de tensión, nos referimos inmediatamente como una especie de presión que se va a liberar a través de un orificio, típica olla de presión. Y eso es lo que ocurre porque estratégicamente el cerebro está muy bien protegido por un cráneo óseo con poquitos orificios que evita que exista la posibilidad de herniación. Pero es precisamente esta especie de fortaleza protectora lo que a su vez se convierte en un punto de debilidad cuando hay algo que está aumentando de volumen adentro. Entonces, para enfocar este tema del cerebro tenso, vamos a dividir en estos tres puntos. Vamos a revisar sobre qué es el concepto de hipertensión intracraniana, qué opciones tenemos para el manejo y al final los mensajes principales para llevar a casa. Vamos a hablar un poco sobre la hipertensión intracraneal. No voy a repetir muchos de los conceptos que ya el doctor Ramírez y el doctor Guevara ya había tocado, pero les quiero mostrar algo que todavía la ciencia médica no ha podido entender, ¿verdad? Y es el caso del pájaro carpintero. ¿Cómo el pájaro carpintero picotea 40,000 veces a una velocidad que se puede comparar con más de 30 G? Cada golpe equivale a unos 30 G, 30 veces la aceleración y desaceleración a fuerza de gravedad. Y sin embargo, no tiene ni dolor de cabeza, ni hematoma, ni contusión, ni absolutamente nada. ¿Qué es lo que tiene ese bendito pájaro carpintero para tener esa neuroprotección? Si conociéramos el secreto, no habría ni siquiera las unidades de neurocirugía. No habría razón de ser, ¿verdad? Ahí les dejo para que piense un rato. El edema cerebral se puede clasificar en 4 grandes grupos: citotóxico, el intersticial, el vasogénico y el mixto. Cada uno de estos podemos poner una palabra clave. Para el citotóxico hay isquemia, hay hipoperfusión. El edema intersticial es cuando hay obstrucción líquido cefalorraquídeo. El vasogénico es cuando hay ruptura de la barrera hematoencefálica y el mixto, por supuesto, es combinación de todas las causas anteriores. Vamos a empezar primero con el citotóxico. Para entender mejor, aquí es el clásico ejemplo de un edema citotóxico. Vea, este paciente tiene un infarto hemisférico extenso. Toda esta zona de hipodensidad tomográfica corresponde a un infarto isquémico. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Para eso debemos entender que las neuronas mantienen un volumen celular gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa. Esta bomba saca 3 sodio hacia afuera y mete 2 potasio adentro. O sea, es una bomba electrogénica y osmogénica. Saca un osmolito neto hacia afuera. Eso significa que si esta bomba está deficiente de ATP, no puede funcionar, consecuentemente se queda el sodio adentro. Si se queda el sodio adentro, lo que va a producir es tumefacción celular. Y esto es lo que caracteriza el edema citotóxico. Hay tumefacción celular y tomográficamente se manifiesta así. Acá uno se pregunta, ¿hay o no edema cerebral? Pues esto es algo que a veces ante ojos de un médico poco experto se puede pasar por alto. Pero ¿cómo podemos documentar la presencia de un edema cerebral pero que no se pase por alto? Pues vean ustedes acá. Este es un paciente que hizo un intento de autoeliminación. Se colgó del cuello, pero lo llegaron a salvar y lo trasladaron al hospital. En el momento que llegó al hospital, vea cómo está con edema cerebral. Y a los 5 días el paciente estaba completamente despierto, neurológicamente íntegro. ¿Qué se ve entre una y la otra? Podríamos decir que los ventrículos aquí están más apretados, tal vez el valle silviano está un poco más obliterado, pero tenemos que usar algo más objetivo. Y lo más objetivo es ver si hay o no diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris.
Acá no se puede ver excepto un granulado. En cambio, acá al quinto día sí se puede ver de que aquí hay sustancia gris y aquí hay sustancia blanca. Es decir, lo normal es que exista una desdiferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris, con una diferencia de aproximadamente 10 unidades de Hounsfield entre la sustancia blanca, que es más hipodensa, en comparación con la sustancia gris, que es más de mayor densidad. Estamos hablando de 30 a 40 unidades Hounsfield para parénquima gris y 20 a 30 para la sustancia blanca. Pero el edema citotóxico afecta muchísimo más la sustancia gris porque ahí están los pericarios de las neuronas y son metabólicamente mucho más activas que las células de la glía. Por eso se produce una pérdida de la diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris, característico del edema citotóxico. El otro tipo es el edema vasogénico, en donde hay pérdida de la barrera hematoencefálica. Y el mejor ejemplo es el caso de tumores. Los tumores son un tejido de neoformación que tiene una neovascularización completamente anormal. Le falta el recubrimiento que da las prolongaciones de los astrocitos protopáticos y fibrosos. Y con esto genera una menor impermeabilidad de la barrera hematoencefálica. Por eso cuando le inyectamos medio contraste, se escapa el medio contraste, como se ve aquí en el caso de este tumor. Un tipo de edema que a veces se nos puede pasar por alto o no entendemos cómo se produce, es el edema digitiforme, que esto se produce por obstrucción del drenaje venoso. Esto se ve mucho en el caso de los meningiomas, el edema digitiforme. Para entender la fisiopatología de la hipertensión intracraneal, tenemos que recordar la doctrina de Monroe y Kelly, que ya ayer se había hablado, que son tres componentes: masa celular, sangre y líquido cefalorraquídeo, atrapados dentro de una jaula ósea no distensible con algunos huequitos para la salida. Y si hay algo que aumenta dentro de esa bóveda, entonces se tiene que redistribuir, y si la redistribución es insuficiente, se producirá hipertensión. Y hay situaciones en donde están todos los factores en contra. Este paciente, vea que tuvo un hematoma subdural agudo, tuvo también contusión hemorrágica, tuvo también edema citotóxico. Es decir, es una catástrofe intracraneal. Ajá. Y para eso, entonces, tenemos que entender que el flujo sanguíneo... sí, porque está pegado al cerebro. A veces sí están... Acá se ve que el flujo sanguíneo tiene una configuración en forma de una silla, en donde entre 50 y 150 de presión arterial media, el flujo sanguíneo se mantiene constante, pero por debajo de 50 hay hipoperfusión, por encima de 150 milímetros de mercurio hay hiperemia. Nosotros no podemos medir tan fácilmente la resistencia vascular cerebral, por eso utilizamos esa fórmula de presión de perfusión cerebral igual a la presión media menos la presión intracraneana o la presión venosa central, lo que esté más elevado. ¿Por qué? Porque en algunos casos, por ejemplo, con los pacientes con síndrome de vena cava superior, la PVC puede estar más alta que la presión intracraneal, lo cual implica que la presión perfusión cerebral puede estar más baja, aún cuando la presión arterial media está dentro de límites normales. ¿Cómo se define la hipertensión intracraneana? Se define en el punto en que la curva de presión contra volumen empieza a cambiar de punto de inflexión y se verticaliza bruscamente. Por eso, la definición de hipertensión intracraneal es el punto de corte en 20 milímetros mercurio. ¿Por qué en 20 milímetros mercurio? Porque en 20 milímetros mercurio es el punto de inflexión cuando prácticamente se vuelve una relación exponencial. Y 20 milímetros mercurio, falta tal vez un componente más para completar la definición, que es en ausencia de estímulo, porque yo puedo tener 20 milímetros mercurio durante un acceso de tos, durante, por ejemplo, un pujo, durante una maniobra de Valsalva,
Y esto no significa que se va a morir por hipertensión intracraneal, pero esta hipertensión tiene que ser sostenida en ausencia de estímulos. Nosotros podemos medir y objetivar esta presión con diferentes técnicas. La de gold standard es la medición de la presión intraventricular, pero esta estrategia es invasiva. Por eso es que hoy en día se puede utilizar técnicas menos invasivas, como por ejemplo, y eso es fácil de realizar con un transductor lineal como se ve acá, de alta frecuencia, podemos insonar hacia el nervio óptico y a una profundidad de 2.5 milímetros. Medimos el ancho de la vaina del nervio óptico y el punto corte para decir de que hay aumento de presión intracraneal sería un diámetro de más de 6.05 milímetros. Esto es como el equivalente de la detección de papilema en el fondo de ojo. Y si la presión se mantiene sostenidamente elevada, se va a producir herniación. Hay varios tipos de hernia: la hernia subfacial, la hernia transtentorial o uncal, la hernia central, la hernia transforaminal o de amígdala cerebelosa, y cuando hay un defecto en el cráneo sería la hernia transcraneal o transcalvaria. Pero sin lugar a duda, la hernia más mortal, porque ahí lo que hace es apretar contra el bulbo, donde están los centros vitales, es la hernia transforaminal o de las amígdalas cerebelosas, porque aquí nomás está el bulbo y si aprieta el bulbo, se produce la muerte neurológica, muerte del tallo. ¿Cómo podemos manejar un paciente con hipertensión intracraneal? Aquí están todas las medidas, hay más, pero esas son las más prácticas: elevar la cabecera del paciente, hiperventilación, uso de esteroide, osmoterapia, que puede ser con manitol o solución hipertónica, barbitúricos, descompresión quirúrgica o la hipotermia. Vamos a ver uno por uno. La elevación de la cabeza. Es importante escoger bien porque hay dos posibilidades: estar en semi-Fowler o en posición de Fowler. La que debe de escoger es la posición de semi-Fowler. ¿Por qué semi-Fowler? Se define como la elevación de la cabecera a 30 grados. Aquí ya es 45 grados, ya literalmente la cabeza está muy vertical, la columna hidrostática para que la sangre sea bombeada hacia el sistema vertebrovascular y carotidio es mayor y consecuentemente disminuye la presión de perfusión cerebral. Por eso lo que hay que hacer es dejar al paciente en 30 grados, no dejar horizontal completamente, porque eso lo que va a provocar es un incremento de presión venosa, que también es deleterio. La otra estrategia es la hiperventilación. Sin embargo, la hiperventilación tiene que hacerse con cuidado, porque aquí ustedes pueden ver los días después de trauma y el flujo sanguíneo cerebral. Y este es el umbral isquémico. Recuerde que el flujo sanguíneo cerebral normal es de 50 cc por cada 100 gramos por minuto. Después del trauma, vea cómo hay un descenso, para luego a los 2 y hasta el tercer día aumenta hasta una fase transitoria de hiperemia y después retorna hacia la normalidad a partir de la primera semana. Pero ¿qué pasa si nosotros agarramos al paciente y lo hiperventilamos salvajemente? Vea que ya de base está con una hipoperfusión y todavía con la hiperventilación hacemos vasoconstricción y empeoramos el pronóstico. ¿Qué hay con respecto a los esteroides? Los esteroides solo se prescribe para el edema de tipo vasogénico, típico en el caso de los tumores, como en este caso. Y no se debe utilizar macrodosis. Lo que se debe utilizar es la dosis mínima posible de 4 miligramos cada 6 horas. Se puede duplicar a 8 miligramos cada 6 horas, pero hay que pensar muy bien, porque esto va a causar un serio trastorno en el control de la glicemia. Como sabemos, la hiperglicemia es un mal amigo, es un enemigo de las neuronas. Y por supuesto, los pacientes de trauma no debe recibir esteroides, porque se ha observado que aumenta más bien la morbimortalidad. Y aquí viene la controversia de siempre: osmoterapia.
lo ideal es que el agente osmótico quede dentro del compartimento intravascular, que no cause ningún efecto secundario, que sea barato y que no cause edemas de rebote. Eso sería lo ideal, pero en el mundo ideal todavía no existe. Así es que dentro de todas las opciones que existen, lo que se utiliza son la solución salina hipertónica y el manitol. Esas son las dos opciones que se cuentan en la actualidad. ¿Qué sería mejor? ¿El manitol, el viejo manitol, o también la solución salina hipertónica? Cada vez hay más estudios con la salina hipertónica. Pero, ¿cuál es mejor? La solución salina hipertónica, que viene en frasco de 4 molar o 23.4%, o la solución de manitol. Bueno, para crear esas concentraciones que se utilizan de 3 o al 7.5%, lo que hacemos es una regla de 3, mezclar solución salina 0.9% con la solución que viene en esos frasquitos. Y esa es la diferente forma de mezclar, pero probablemente la más sencilla es esta, de obtener una solución al 7.5% mezclando 170 cc con 80 cc de hipertónica para obtener 250 cc de solución al 7.5%. Y la dosis debe ser de 2 a 4 cc por kilo aplicado en 30 minutos. Ahora, para un ejemplo práctico, si usted tiene un paciente de 70 kilos, entonces lo que tiene que hacer es a una bolsa de solución de 250, le saca 80 cc y rellena esos 80 cc con 3 frascos y un poquitito de solución hipertónica. Y con eso usted va a tener 250 cc de 7.5%. Eso significa que si le damos a 3 cc por kilo, sería 210 cc. O sea, le damos una bolsa para simplificar. Entonces viene la pregunta de millón. ¿Qué es mejor? ¿Manitol o solución salina hipertónica? ¿Manzana roja o manzana verde? Esa pregunta se la trae porque nunca se ha puesto de acuerdo. Cada quien tiene su propia manera de refutar o de defender. Lo cierto es que en algunas publicaciones habla maravillas de una y habla peste de la otra, y hay otra que deja como la elección a su libre albedrío. Pero en el capítulo de Neurans de Cottrell aparece una publicación de que la solución salina hipertónica y la solución manitol tienen el mismo perfil, mismo comportamiento hemodinámico, mismo comportamiento en cuanto a reducción de la presión intracraneal. No hay diferencia. No hay diferencia con un volumen de 10 cc por kilo. Y esta publicación de la revista colombiana de anestesiología hace un debate entre qué es mejor, una o la otra. Y aquí hay otra publicación que analiza, compara la hipertónica con el manitol sobre la parte microcirculatoria. ¿Y cómo midieron la microcirculación? Midieron la densidad de los capilares, que se ve acá, y la densidad de las vénulas. Entonces, la conclusión es que manitol es ligeramente inferior en la parte microcirculatoria en comparación con la solución salina hipertónica. Pero, inclusive en algunos artículos habla que la solución hipertónica, pero no el manitol, debe ser considerada como el gold standard. Pero como aparece un artículo, aparece otro contraartículo. Entonces, al final hay que declarar un ganador. ¿Cuál sería el ganador? El ganador es empate técnico. No hay diferencias que sean clínicamente relevantes. Uno puede decir que manitol puede causar insuficiencia renal, pero la solución salina hipertónica tiene el colateral que aporta demasiado cloro y puede causar acidosis metabólica hiperclorémica. Que el manitol puede causar edemas de rebote, sí, pero eso solo se utiliza a dosis alta, supraterapéutica y durante periodos de más de 72 horas, lo cual no es usual. Entonces, hay muchos peros. Entonces, yo he formulado mi criterio y es que no hay diferencia, ¿verdad?
no hay diferencia, entonces se convierte más como una discusión un poco bizantina, ¿verdad? Y lo ideal es que tengamos un medicamento que se llama así, que no existe, ¿verdad? Que ojalá un medicamento que se llamase manitolina, que tenga la propiedad de solución salina y las propiedades de manitol, y sin los efectos secundarios de cualquiera de los dos. Y no hay que olvidar, ¿verdad?, que cada uno sirve de rescate para el otro. Otra estrategia sería el uso de barbitúricos. Sin lugar a duda, los barbitúricos son los medicamentos más potentes para aplanar el electroencefalograma. Se da a una dosis inicial de 2 miligramos por kilo, y si la presión intracraneal permanece por encima de 20, podemos aumentar con otro bolo de 3 miligramos por kilo y dar una infusión continua de 2 a 4 miligramos por kilo por hora, o podemos ir subiendo poco a poco hasta una dosis máxima de 8 miligramos por kilo por hora. A una dosis todavía mayor corre el peligro de que causa inestabilidad hemodinámica. De hecho, como anécdota personal, cada vez que inicio coma barbitúrico a un paciente, a la par hay una bomba que se llama norepinefrina o epinefrina. Siempre los pacientes se chocan con el coma barbitúrico. Bueno, pero lo que debemos también de hacer es, si lo vamos a hacer, hay que hacerlo con monitorización electroencefalográfica, que el electro esté completamente isoeléctrico. Y si tenemos un BIS, el BIS tiene que estar en 0. Con esto podemos reducir la tasa metabólica en un 55%, pero no podemos reducir la tasa metabólica a un 0%, porque para eso se necesitan otras estrategias. Sin lugar a duda, vean que ya estamos acercando al límite de todas las opciones o de las posibilidades de manejo. Y no hay que olvidar de la descompresión quirúrgica, porque con un paciente con un hematoma epidural de la magnitud como se ve acá, no hay magia con manitol, no hay magia con solución salina hipertónica, no hay magia con coma barbitúrico. Ese paciente tiene que ir a sala de operaciones sí o sí, porque el drenaje del hematoma es lo que va a salvar al paciente. Y en algunos casos podemos ya, como en extremis, colocar el paciente en hipotermia. Y hay formas artesanales, como acá. Antes, cuando no contábamos con el Coolgard-Alsius, lo que hacíamos era poner un montón de cubitos de hielo sobre la sábana que cubre por encima del paciente. Obviamente es una hipotermia poco controlada, ¿verdad? Poco titulable. Y lo ideal es contar con esto, que sí lo tenemos, que es un Coolgard-Alsius. Se introduce el catéter IC a través de la vena femoral. También se puede hacerlo por la vena yugular, para bajar la temperatura a 33 grados durante 2 días. Al cabo de esto, se hace un tratamiento lento hasta la normotermia durante 24 horas. No hay que hacer cambio muy brusco de temperatura. Y la hipotermia, si la vamos a hacer, tiene que hacerse por lo menos durante 2 horas. No puede ser por ratito, no puede ser por un par de horas. Aquí ustedes pueden ver un caso que tuvimos, una hipertensión intracraneana de 47, no bajaba a pesar de todas las opciones que se le ofreció, una paciente con un neurotrauma bifrontal, y esa es la presión intracraneana cuando estaba ella caliente. Cuando se enfrió, vea que bajó a 15 milímetros de mercurio. Entonces, pic fría, 15, pero pic caliente estaba en 47. Entonces, en resumen, cuando aplicamos la hipotermia y también el coma barbitúrico, estamos reduciendo el metabolismo de activación, que es fármaco sensible. O sea, con el coma barbitúrico podemos bloquear completamente el metabolismo de activación, que básicamente se ve por la neurotransmisión, pero el metabolismo residual, porque las neuronas tienen que continuar sintetizando proteínas, tienen que preparar membranas, y todo eso también requiere energía, es termosensible, o sea, solo se baja con la hipotermia. Cuando se obtiene estas dos cosas en forma conjunta, el metabolismo se reduce hasta un 5%. Más bien, se reduce en un 95%, quedando en un 5%.
definitivamente la monitorización es fundamental porque nos da una idea de si el paciente está mejorando o está empeorando. Evidentemente, si hacemos las medidas y la presión intracraneal todavía no ha bajado, pero el contorno de la PIC permite ver que P1, el primer pico, es mayor que el segundo pico, que es la onda tidal, y es mayor que el tercer pico, que es la onda dícrota. Eso significa que la extensibilidad intracraneal ha mejorado. Pero independientemente si bajó o no la presión intracraneal, pero vemos ese patrón de un cráneo poco complaciente, en donde P2 es mayor que P1, la cosa no anda bien. Entonces, eso significa aquí está complaciente y aquí está no complaciente. Y hay que seguir maximizando las estrategias hasta que P1 mayor que P2 y mayor que P3. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Vean que los 3 picos sucesivos, P1, P2 y P3. P1, P2 y P3. Y también vea que la presión intracraneal está baja, con una presión de perfusión cerebral aceptable en el contexto de una presión intracraneal que está normal. Y vean ustedes, ¿verdad?, la importancia de que la monitorización de la presión intracraneal no es solamente un valor, sino también la morfología. Y acá, así como está, el paciente no está bien, independientemente de esa presión intracraneal de 15. Evidentemente, si esto está así y la PIC está en 35, sí estamos en una situación muy, pero muy grave. Y vea la pobre distensibilidad de pobre compliance intracraneal, que con un acceso de tos tiró la presión a 50 milímetros de mercurio. Bueno, para terminar, entonces, ¿qué pasa si ya no funciona? Todo, hemos hecho de todo y nada funciona. Entonces, la última, ya como último recurso, es la craniectomía descompresiva, que como sabemos acarrea una gran morbilidad y posiblemente la mortalidad. Ya es una medida desesperada. Vean aquí cuando se hizo una craniectomía amplia, como el cerebro se está saliendo, incluso se estaba herniando. Eso es una herniación transcalvaria o transcraneal. Y el pronóstico de esos pacientes usualmente no es bueno, ¿verdad? Algunos logran sobrevivir, pero con graves secuelas. Vean este caso. Este caso quedó con un síndrome de postrepanación o postcraniectomía. El paciente convulsiona, tiene cefalea, tiene grave déficit neurológico. El paciente se salvó, pero vea cómo quedó este paciente, ¿verdad? A veces uno queda como cuestionando si es o no éticamente conveniente, ¿verdad?, hacer este tipo de cosas. Pero bueno, entonces como mensaje finales, recordemos de que la clave de éxito para un pronóstico favorable es considerar el tiempo, ¿verdad? Ese tiene que ser precoz y bien atiempado. Tomar las decisiones de forma escalonada, no ir de un solo a hacer algo muy invasivo, como por ejemplo una craniectomía descompresiva, sin haber optimizado las demás medidas que son menos cruentas. Evitar las lesiones secundarias. Estas lesiones secundarias pueden ser por hiperglicemia, por hipercapnia, por fiebre, por infecciones que puede darse, por acceso de tos durante intentos salvajes de aspiración transtraqueal. Todas esas cosas debemos de evitar y mantener la cabecera a 30 grados, recuerden, no a 45 grados, 30 grados, o sea, una posición de semifoble. Escoger los agentes hipertónicos, ya cada uno tendrá su propia decisión, si primero manitol o solamente manitol, o primero salino o solamente salino, o utilizar una o la otra si falla, o inclusive combinar. Eso ya queda a criterio de cada uno. Realmente no hay consenso en este sentido. Coma barbitúrico, recuerde el desagradable compromiso hemodinámico que puede darse. Casi siempre cuando uno inicia coma barbitúrico hay que preparar la bomba de norepinefrina o epinefrina. La hipotermia terapéutica, recuerde que es mantener la temperatura a 30 grados durante 2 días y recalentar durante los próximos 24 horas.
La hiperventilación tiene que ser algo muy transitorio, no más de 30 minutos y no menor de 25 milímetros de mercurio. Es algo muy transitorio para que las otras medidas vaya actuando. Por ejemplo, cuando ponemos manitol o cuando ponemos solución salina, la caída de la presión intracraneal, la caída del volumen celular se da hasta los 30 minutos. El manitol todavía es más desorientador, porque usted pone manitol y a los 5 minutos el paciente empieza a orinar un montón, pero ese es el efecto sobre los túbulos renales. Esto es lo que no buscamos. Lo que buscamos es que se desenmaticen las neuronas, y esto se da a partir de los 30 minutos. Y el manejo debe ser integral, ¿verdad? Y ojalá que al final todos los pacientes estén así, que el cerebro se vea relajado, que se vea con buena hemostasia, no que está saliendo como una pasta de diente, no que el cerebro está todo hiperémico, demasiado congestivo. Y bueno, el que logre fabricar un método como un casco que imite exactamente como lo hace el pájaro carpintero, yo creo que habría que despedir a todos los neurointensivistas y a todos los neurocirujanos y a los anestesiólogos que de alguna manera estamos involucrados con los pacientes neuroquirúrgicos. Muchas gracias.